Libro de Proverbios. Recuerde que la mayoría de proverbios fueron, entre comillas, dichos que el rey Salomón escribió con la sabiduría que Dios le dio. Son muy interesantes, él da mucho o revela mucho de lo que Dios quiere, de la sabiduría de Dios en estos escritos. Y una de las cosas que, pues para mí esto es uno de los versículos más importantes para nosotros por lo que tiene que ver con las nuevas generaciones. Por ejemplo, en este auditorio, en este momentico, si se da cuenta, tenemos varias generaciones. Tenemos los más adultos, tenemos, vea, una generación aquí, con otra generación aquí, con otra generación que no vino su hijo, pero ahí está. Luego viene como la generación de nosotros. Yo todavía me meto ahí, bueno, la mía y después la tuya, la nuestra más bien. Pero vea que tenemos varias, aquí tenemos, y ni hablar o sea que tenemos como, mira, acá hay 3 generaciones. Ay, sí, mire qué tremendo. Así visible. Tremendo. Y allá atrás los niños que vienen detrás de nosotros. Y esto que vamos a leer tiene que ver con eso. Y creo que los más grandes nos lo van a poder corroborar. Miren lo que dice Proverbios 22:6. Dice así, instruye, ¿se acuerdan si alguien tiene otra versión también la podemos leer, pero dice la mía, instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará? ¿Alguno tiene otra versión? ¿Cuál? Dígala duro ahí. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Nosotros tenemos una misión y es dejarle bueno, más bien empecemos por ahí. ¿De quién son nuestros hijos o los niños? ¿De quién son? Eso es la teoría, ¿verdad? Son de Dios. Vea, todo en la tierra tiene un dueño. Acuérdese de eso. No hay nada que no tenga un dueño. Todo en la tierra tiene un dueño. De hecho, parte de eso lo estamos practicando en nuestra casa, porque antes nuestros hijos, como no le poníamos dueño a las cosas, pues ellos se agarraban mucho, mis hijas, porque si una agarraba algo, cualquier juguete, cualquier vaina, y la otra no, pero no, como no había dueño, entonces, pero esto era mío, no, que esto era mío, y se agarraban. ¿Qué me tocó hacer con Kate? Vamos a ponerle dueño a todo. Y estos juguetes no son públicos, los juguetes estos son tus juguetes, estos son los tuyos y estos son los tuyos, así que si uno de los hermanos quiere agarrarle el juguete al otro, le tiene que pedir permiso. Y ese hermano le puede decir sí o no. Oiga, las peleas han bajado un montón. Un montón, porque cuando uno entiende quién es el dueño de las cosas, empieza uno a respetar la propiedad privada. ¿Cierto? ¿Por qué le digo que entender quién es el dueño de las cosas empieza a bajar muchos problemas? Porque cuando uno dice que todo es de todos, van a haber muchos problemas. Usted tiene que dejarle. Por ejemplo, ¿de quién es Caterine Pineda, mi esposa? ¿De quién? Pues sí, de todo es de Dios, pero ¿a quién le dio? Oiga, y ahí sí empiezan y ahí sí duro y rápido, ¿sí? Obviamente si nos vamos al origen de todo, pues todo es de Dios, pero Dios le entregó y le delegó pertenencia a las personas. ¿Cate de quién es? De la mamá y el papá, ellas se rehúsan a decirlo. Ellas no quieren perder esta pregunta. Mujeres, solo respondan mujeres. ¿De quién es Caterine Pineda? De sí misma, no quieren responder, ¿sí ves? Ellas les duele. A mí me la delegaron, es mi propiedad, si no les gusta. ¿Cierto que sí? Claro, es mi propiedad. Es que uno tiene que saber de quién son las cosas. Y yo no estoy diciendo que Kate sea una cosa, ¿no? No estoy diciendo que Kate sea. Bueno, todos tenemos dueño más bien. Pero si a Kate le preguntan de quién es ese esposo que está allá, ella también puede decir, él es mi esposo. ¿O no? Yo soy de ella, ella es mía y yo soy de ella. Por eso es que un adulterio es tan grave, porque se metieron con la propiedad privada. Es que eso es propiedad privada, por eso a los niños hay que enseñarles propiedad privada, ¿no es en serio? Se van a disminuir un montón de problemas. Por mucho que a usted le guste ese juguete, usted se tiene que aguantar porque no es suyo.
Lo mismo los seres humanos. Por eso es que a veces no entendemos, pero cuando uno dice que todo es de todos, eso no es de nadie. Cuando no es de nadie, pues yo puedo tomarlo. Por eso los juguetes, cuando uno empieza a ponerle dueño, ¿cierto? Vale que le pusimos dueño a las cosas, entonces le decimos al otro, usted tiene que pedir permiso a su hermano, ¿cierto? Entonces, ¿de quién es la comida? La comida del mercado de la casa, ¿de quién es? ¿Quién lo compró? Los papás. O sea que los hijos no pueden ir agarrando lo que les da la gana. Entonces los niños ya nos están pidiendo. Eso es lo que uno cree, es de todos. Pero cuando el niño dice, papá, mamá, ¿puedo agarrar de la nevera esto? Ellos empiezan a decir, es que esto tiene un dueño. Entonces los papás dicen, sí o no. Y entonces ellos empiezan a entender, es que todo tiene un dueño, claro. ¿Saben cuál es el problema tan grave cuando se casa alguien? ¿Y por qué los suegros? A ver, generalmente es muy difícil los temas entre suegros y nuevos yernos, digámoslo así, los nuevos esposos con los papás, porque no se acuerdan de quién pasa a hacer las posesiones cuando se casan. Por eso es que hay mucho problema. Entonces las mamitas y los papitos siguen pensando que el hijo es de él o de ella. Por eso es que hay unos celos y se arma, y yo no estoy juzgando acá porque pudimos haber pasado en algún momento todos por eso, y yo aspiro cuando sea grande no pensar que ellas son mías y meterme por allá con sus matrimonios, ¿no? Pues porque yo tengo que entender que cuando ellos se casaron ya no están bajo mi tutoría. ¿Cierto que sí? Ya no. Así no nos guste, es verdad, cambia la posesión. ¿Y los hijos hoy de quién son? La Biblia sí dice de quién son los hijos. Esos sí no son de nosotros los papás tampoco. Los hijos están bajo préstamo a nosotros los papás y nosotros tenemos que hacer lo que acabamos de leer. Nuestra única misión como papás es instruirlos en su niñez, para que cuando ya sean grandes y se aparten de nosotros, ¿qué ocurra? No se aparten del camino de Dios. Ese es el único objetivo que tenemos nosotros, el máximo más bien. Porque obviamente en medio de eso les damos buenas condiciones, les damos las mejores condiciones que podemos, les entregamos un techo, los protegemos, los cuidamos. Niñas, paren los vasos, porque se está escuchando, paren con los vasos. Entonces, nuestra misión, como no son nuestros y los vamos a tener que dejar y soltar en un momento, nuestra misión es administrar lo que Dios nos entregó de la mejor manera, incluyendo los hijos. Hay algunas personas que no están casadas, claramente, pero sí empiezan a tener influencia y tienen hijos y pueden llegar a tener hijos espirituales, ¿verdad? También, es que uno puede tener de las dos. Entonces, mi máximo desafío, no solo mío, de todos los que enseñamos y guiamos a personas es que cuando ustedes maduren en la fe y así se vayan a la Conchinchina, ustedes sigan en el camino de Dios, así como los niños. Entonces mire lo que dice Proverbios. Proverbios dice, instruye al niño en el camino correcto, porque usted y yo lo podemos instruir en el camino incorrecto. O sea que podemos embarrar. Pero nuestro objetivo es que eso no ocurra. Y cuando él esté ya viejo o grande, no se va a apartar. Él promete eso, Dios promete eso. Pero Dios no lo va a hacer, nos toca a nosotros. ¿Bien? Entonces, les voy a hacer una pregunta. ¿Cuáles son las 3 áreas o los 3 ámbitos donde los niños o las personas en general reciben enseñanza? 1, familia, muy bien, en la familia. ¡Pum! Colegio o escuela, sí, muy bien. Y falta 1. ¿Dónde? La iglesia. ¿Dónde puede más recibir instrucción? Bueno, esa es una buena, sí. Si nosotros no hacemos bien el trabajo en estas 3, la calle los educa. Y la calle no los va a educar, le aseguro que no los va a educar bien. Entonces nosotros, en el camino correcto no lo va a hacer. Entonces nosotros tenemos 3 lugares en la sociedad donde los niños y nosotros hemos recibido instrucción. Familia, iglesia y escuela o colegio. La pregunta es, los que ya son papás o los que vayan a ser,
o los que ya son, ¿cómo están esos tres pilares? ¿Cómo estamos o cómo están siendo instruidos en esos tres pilares nuestros hijos? Pregunta. Si esos son los tres lugares donde hay instrucción, quiere decir que hay tres púlpitos en la sociedad. Los púlpitos son el lugar de enseñanza. ¿Cuál sería el lugar de enseñanza en la casa? Pues la sala, seguramente. ¿Usted dónde? ¿Y quiénes son los pastores de la sala de la casa? Los papás. Yo no tengo nada que ver allá. Ese no es mi trabajo. Ese es el trabajo de ¿quiénes? De los papás. Pregunta, ¿cuántas veces el papá y la mamá juntos o alguno de los dos o juntos se sienta a guiar a su hijo en casa? ¿Siempre? O sea, a instruirlo. No respondan los papás. Ella está respondiendo, ¿cuándo? ¿Cuándo mi papá me instruye mi mamá? Bueno, está bien. Ponga mucha atención. Si nosotros no sacamos un espacio exclusivo como papás para instruir, obviamente nosotros estamos instruyendo, pero más que instruyendo generalmente es atajando y regañando. Pero nosotros, ¿cuándo realmente nos sentamos a instruirlos? A orientarlos en algo, a hablarles, a enseñarles algo. Así como aquí ya hicimos un stop y yo estoy impartiendo una instrucción. ¿Cuándo como papá realmente? Porque si hay tres lugares donde instruimos, ¿cómo estamos instruyendo en la familia? Los únicos responsables son papá y mamá. Si los hijos no reciben instrucción, sino solo cantaleta o restricción, estamos haciendo la cosa. Obviamente parte de la instrucción es por corregir y limitar, pero el resto, ¿qué? Cuando los hijos de nosotros nos hacen preguntas, nos sentamos a guiar esas preguntas, a que entiendan lo que están preguntando, porque los niños a medida que van creciendo van preguntando más. Esa es la oportunidad perfecta para instruir. Pero, ¿qué hacemos generalmente? No, pues después que nos enseñen en la iglesia o en el colegio. ¿Cómo así? Si ese es el púlpito número 1. Paro y tengo que... Pero a veces estamos tan afanados y tan ocupados en nuestra vida laboral que no paramos y usamos el púlpito de nuestro hogar, de nuestra sala, para instruir. Entonces el primer responsable de la instrucción de los hijos, ¿quién es? Los papás, punto. Lo segundo es el segundo púlpito, la iglesia. ¿Dónde? Ahí les hago una pregunta. ¿Serán que nuestros hijos, será que en la instrucción que se le da a nuestros hijos, que en este momento, por ejemplo, le están dando allá atrás, es más poderosa que la de la familia y la de casa? No. Pero es que hay muchos papás que llegan y, ay, por favor, enséñele a mi hijo de Dios. ¿Cómo así? No, nosotros simplemente vemos en una extensión, un eco de lo que ustedes le están diciendo a sus hijos en la casa, es un eco. ¿Cuántas horas pasan aquí en reunidos como iglesia los niños con nosotros? ¿Cuántas? ¿Cuántas a la semana? Como 45 minutos y ya. O sea, no esperemos que los niños sean guau y salgan súper por los 45 minutos que están aquí. ¿Cuánto tiempo podrían pasar con los papás en instrucción en la semana, si uno fuera más intencional? Por lo menos 1 hora diaria más intencional, ¿o no? Porque uno debería llegar y por lo menos usar ese tiempo para algo enseñar. Yo últimamente con Kate hemos frenado para enseñarles propiedad privada a las niñas en casa. Y eso ha cambiado un montón de peleas. Y hemos empezado, oiga, es que no estamos instruyendo, a veces simplemente estamos atajando. Va a contar un problema que teníamos entre las dos mayores mías, pero eso es fácil porque no es tan grave. Es que donde yo estoy estudiando me están abriendo mucho el entendimiento a eso y ellos nunca pues le dicen a uno cosas específicas, pero cuando usted aprende algo usted ya lo relaciona con su vida cotidiana y usted puede tomar decisiones. Por ejemplo, las dos más grandes, Vale y Sofía, ellas se agarraban por un tema que yo no había entendido cómo solucionar. Es que a veces, por ahí una vez cada 15 días llegaba alguna y me decía, papi, ¿me puedo dormir con mi hermana? Que ya tienen su cuarto aparte. Y por ahí a veces yo le decía con Kate, bueno, duérmete con tu hermana. Entonces se dormían juntas. Yo le contesto a Giselle, ¿no? Entonces se dormían juntas. Bueno, amanecía. Y cuando ya amanecía, se armaba un problema.
Adivinen por qué. ¿Quién tiende la cama? Ese era el problema. Porque como las dos se durmieron juntas, pues el problema era que la una le decía a la otra, venga, me ayuda a tender la cama. No, pues es su cuarto, suerte. No, pero si usted se durmió conmigo, ¿qué le pasa? Entonces, ¿cuál era mi respuesta y la de Kate? Pues no se vuelven a dormir juntas, suerte. Eso es uno, ¿sí ven? Y suerte, y van a pelear, pues no se duermen más. Cuando yo estuve estudiando lo que estoy estudiando, dije, oiga, la estoy embarrando. Porque yo no estoy poniendo reglas claras. Ellas no van a tener la capacidad de autogobernarse, están en el proceso de... Pero yo como autoridad en el hogar y con mi esposa, si nosotros regulamos esa situación, podríamos hacerlo mejor y eso se puede evitar. Entonces cuando yo llegué a la casa un día les dije, ok, de ahora en adelante ustedes de vez en cuando se duermen juntas, ¿verdad? Sí, papá. Ok, entonces vamos a regular esto para que no se peleen más. De ahora en adelante, si se duermen juntas, va a haber una condición. La dueña de la cama donde se duerman es la responsable ante papá y mamá de la cama. Pero si un día se duermen las dos en la cama de Vale, la próxima vez que ocurra, se van a dormir en la cama de la otra. Así va a haber un turno, entre comillas, de la responsable de la cama. ¿Está clara la instrucción? ¿La aceptan? Sí. Ok. Desde entonces no he vuelto a tener problemas con ellas. Porque cuando ellas ocurre, ya sabemos las condiciones y ellas responden correctamente. ¿Qué pasó? ¿Ellas cambiaron? No. El responsable de poner una instrucción clara era mi esposa y yo. Entonces ya no tengo que pelear con ellas diciéndoles, entonces ya no, porque uno está atajando, uno no está instruyendo. Uno está atajando y regañando. Y entonces ya me he sentado con ellas, ya les he enseñado por qué ponemos reglas, les he hablado que todas provienen para mostrar cómo es Dios, porque Dios es un Dios de orden, por eso hay que tener orden en casa, porque Dios es un Dios de orden, por eso si sacan algo de la cocina tienen que dejarlo como estaba, porque Dios es un Dios que nos ha delegado propiedad, pero Él quiere que no entonces les empezamos a enseñar propiedad privada, y empieza la instrucción, y entonces el carácter de ellas empieza, pero les estoy diciendo que hemos solucionado problemas que no hemos solucionado en todo nuestro matrimonio con ellas en un mes, pero porque ¡boom! Porque la palabra de Dios empieza a revelarse cada día más y uno la va buscando. Entonces está la casa, está la iglesia, aquí hacemos lo que mejor podemos, pero a mí no me vengan a decir un día que por culpa de nosotros se perdieron nuestros hijos, porque eso no es nuestra culpa. El responsable es papá y mamá, nosotros somos un eco, un ratico, un eco. Pero viene el otro peldaño, el colegio o la escuela, o donde son, digamos, que reciben información y reciben instrucción. De hecho, es uno de los lugares donde más pasan el tiempo, ¿cierto? ¿Qué hay detrás o dónde están ellos recibiendo ese tipo de información? Están en un lugar donde yo le enseño que Dios creó el mundo y todas las cosas, y en el lugar allá le enseñan que fue evolución, porque un día estalló todo de repente y todo fue evolucionando y venimos del mono. Le dicen en la historia a los niños que vienen del mono y les repiten eso durante más o menos los primeros nada más 15 años de sus vidas. Y nosotros ni estamos instruyendo en casa, pero sí le regalamos la instrucción de la escuela a alguien que le enseña cosas que es mentira, y después pretendemos que cuando ya sean grandes estén ahí tan como creyéndonos a nosotros y a la Biblia. Se nos están robando nuestra juventud. Y caemos en una trampa de decir, no pasa nada porque no usamos el púlpito de la sala, pero sí permitimos que el púlpito de la escuela se convierta en la predicación más fuerte que ellos escuchan durante la mayoría o la mayor cantidad de tiempo posible. Si esos tres púlpitos, casa, iglesia y escuela, no están unificados, estamos en un grave riesgo de que los niños cuando se agranden, ¿qué pasa? Si no sean instruidos en el camino correcto, ¿qué pasa? Se van a perder o apartar.
descubrí algo hace poco que me pareció impresionante. Yo no estoy diciendo que en todo lado uno tenga que estar con una Biblia en la mano, necesariamente. Pero todo lo que Dios creó y todos los conocimientos, arte, matemática, física, química, todo lo que usted quiera, todo a la final tiene un origen en Dios. Díganme una cosa ustedes que son tan patrióticos. Estuve viendo una clase muy interesante y me dijeron, ok, si todos los conocimientos fueron revelados por Dios, entonces todos los conocimientos que nos enseñan deberían ser con la verdad detrás, para que descubramos a Dios en los mismos. Y me dijeron, hablemos de la bandera de Colombia. ¿Ustedes han visto la bandera de Colombia? ¿Qué significan los colores? ¿Qué nos enseñaron? Que el amarillo es riqueza, o sea, el oro, el azul, los mares. Y el rojo es la sangre que los héroes regaron por nosotros en la batalla. Muy bien. ¿A quién le enseñaron lo que a ella le enseñaron? A todos. Claro. ¿Qué es lo que ha hecho que Estados Unidos empiece el declive social que ha hecho? Que en los colegios, en los públicos, donde la mayoría de los estadounidenses mandan a sus hijos, sacaron a Dios de las escuelas. ¿Qué es sacar a Dios de las escuelas? No quiere decir que sacaron de la clase de religión de las escuelas, no. Sino que todo lo que nos enseñan, sacaron su origen real y nos enseñaron algo. Eso es lo mismo que está pasando hace rato aquí en nuestro país, pero no nos hemos dado cuenta. Cuando fuimos a investigar el día y la fecha y lo que escribieron los próceres de nuestra nación, cuando crearon la bandera y pusieron los... Pues, oh sorpresa, no era nada que ver. No es esto que nos enseñaron. Y está escrito. Imagínense. Uno dice que el amarillo es oro, riqueza. Nada que ver. Cuando uno lee, y después se los voy a traer, si quieren les voy a decir dónde está. Uno lee lo que escribieron cuando hicieron la bandera de Colombia. El amarillo significaba que ellos hacían de esta nación una república y que iba a ser una confederación. Y uno no sabe ni qué está diciendo eso, ¿cierto? Uno más perdido. Pues resulta que como ellos venían los españoles y nosotros nos liberamos de los españoles venían con el símbolo de que todo fuera un rey y de ahí saliera todo. O sea, un rey como lo que se llama una anarquía, que es una monarquía, que es uno al mando y todos vivimos bajo el rey. Resulta que ellos estaban hasta aquí de un rey y ellos decían, el único rey que existe es Jesús. Nosotros no podemos rendirle pleitesía a un hombre. Entonces, vamos a hacer una república, es decir, una confederación. Una confederación es que no hay una monarquía, sino que vamos a hacer es una república que es una representación del público entre varios, y por eso nosotros nos llamamos la República de Colombia. Ellos dijeron, el amarillo es, y ahí está escrito, nosotros jamás seremos una monarquía, seremos siempre una confederación, y vamos a respetar y nos vamos a hacer, dicho, aquí no vuelve a haber una monarquía. De hecho, ¿se acuerda el himno nacional cuando decía en la estrofa de... ¿Cómo es que es la primera estrofa? Sí, ya me olvidé. Cesó horrible noche, la libertad de derramar las auroras. ¿Comprende las palabras de quién? No, pero antesito de comprende. Derramar las auroras de su invencible luz. Bueno, la segunda es... la segunda, acuérdenme la segunda estrofa. Independencia grita el mundo americano, la tierra de Colón. Y escuchen esto. Pero este gran principio, el rey no es soberano. Ellos ya tenían clara, a mí no me vengan con que un rey es el soberano. No, señores. El principio de nuestra república va a ser, y el principio que vamos a respetar en esta nación es, aquí no hay un rey soberano. El único rey soberano ellos sabían era el Señor, Cristo, decían ellos. Por eso aquí no va a haber un soberano que se vaya a pasar por encima de la ley. Y por eso crean la república.
Y el amarillo estaba guiando y escrito por ese sentir. Nada que ver de oro ni de riquezas. Claro, nos sacaron a Dios, porque si usted empieza, si un colegio dice eso, pues va a llegar ¿a dónde? A Dios. El azul era, vea, así como están ustedes los españoles, nos separan el Atlántico, así como el Atlántico nos separa de ustedes, aquí América, así mismo nosotros estaremos separados de su estilo de gobierno. Eso nos separa y así estaremos, separados de su estilo de gobierno. Sí tiene que ver con el mar, pero era diciéndoles la distancia que hay, aquí no se vuelve a hacer lo que ustedes hacen con lo que ustedes quieren hacer con nosotros. Y el rojo, si ustedes vuelven a intentar colonizarnos, guerra va a haber, nuestra sangre va a ser puesta porque aquí no nos deja. Todo para que se hiciera como Dios quería. Y yo le puedo dar un montón de ejemplos de cómo se nos han sacado a Dios de la historia porque en nuestras aulas se ha ido saliendo. Eso es lo que Estados Unidos hoy ha ido. A Estados Unidos ya no le enseñan tampoco en las escuelas, pues su origen de donde los que crearon Estados Unidos eran peregrinos que venían cansados de la monarquía inglesa, lo mismo, y ellos dijeron no más, y aquí queremos hacerlo como llegaron con Biblia en mano a tratar de hacer lo mejor posible las cosas y se convirtió en una potencia mundial. Hoy en día han sacado a Dios y está el declive ocurriendo. Entonces, si nosotros metemos en un lugar donde Dios en los conocimientos no está, pues nuestros niños no van a ser instruidos correctamente y al final ya no nos vamos a poder dar golpes de pecho. Entonces tenemos como papás la obligación y ¿cómo se llama eso? La responsabilidad de a quien nosotros delegamos que ellos escuchen, lo estén haciendo con la verdad. Tanto en la familia, pero si los papás no usamos el púlpito de la sala, de sentarnos, de instruirlos, de guiarlos, de empezar a hablarles, si en las escuelas o donde ellos estén recibiendo su escuela no se hace, pues grave. Y si no lo hacemos en la iglesia, pues también. Pero la que menos influencia tiene, así suena un poco difícil, es la iglesia. O sea, el lugar de la iglesia. ¿Cuál es nuestro deber como iglesia? Capacitarlo a usted y a cada uno de los que llega acá para que lo haga bien en su casa y en la casa imparta. Pero los papás hoy en día hacen, oiga, colegio, le entrego aquí para que me instruya al niño, para eso le pago. No, ¿cómo así? Iglesia, y le llevo cada fin de semana a mi hijo para eso diezmo. Y en casa no hacen nada, pues se están perdiendo los niños. ¿Listo? Vamos a ver vamos a ver cómo estos tres lugares, Dios habla un poquito de estos tres lugares. Vamos a ir rápido, familia, solo un versículo, de Deuteronomio 6. Vamos a Deuteronomio 6. Vamos a ver si como papás estamos haciendo esto, los que han sido papás. Deuteronomio 6. A veces Deuteronomio 6, y ya les digo el versículo. Desde el 4, Deuteronomio 6, 4. Yo me estoy tomando esto muy en serio porque si yo dejo pasar más años, en unos 5 o 6 años mis niñas se me crecieron y después perdí el año. Entonces yo tengo que desde ya ponerme las pilas con Kate a seguir mejorando mi rol como papá, porque ya después... Deuteronomio 6, 4, dice así. Miren, esto es un versículo famoso. Escucha Israel, dice el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios, ustedes conocen eso mucho, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y mire lo que nos habla a los papás. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, o sea, su ley, sus palabras. ¿Qué nos dice a nosotros? Incúlcaselas continuamente ¿a quiénes? A tus hijos. ¿Será el pastor el que le está diciendo esto? No. ¿Se le está diciendo a los del colegio? No. El primero más responsable es papá y mamá. Incúlcales, les dice, continuamente, o sea, no es una vez, es continuamente a tus hijos todo lo que yo te enseño, la palabra de Dios.
Háblales de ellas cuando estés en la casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas, le dice a los papás, a tus manos como un signo. ¿Qué es lo que pareciera que tuviéramos atado hoy en día a nuestras manos? El celular, no la palabra de Dios. ¿Y ve cómo ha cambiado todo? ¿Y ve cómo estamos? Tenemos es que atarnos, ahora no es que se ate la palabra, no es que ande así, es que usted tiene que estar constantemente metido con Dios porque usted tiene que estar guiando a sus hijos hacia Dios. Le acabo de hablar de la bandera de Colombia. Averigüe lo que le estoy diciendo y se los voy a traer acá. ¿No es eso una manera de llegarle a nuestro hijo si un día nos pregunta algo? Cualquier conocimiento, todo lo va a llevar a Dios. Tocas investigar y como papá estar en la jugada. Átalas, dice, a tus manos. Llévalas en tu frente como una marca. Ahí usted como papás no tenemos que estar en la jugada. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Eso nos toca a nosotros. Todo conocimiento tiene que nosotros, que Dios nos ayude a entender, y eso estoy estudiándolo, como todo conocimiento, matemática, física, historia, cómo les puedo mostrar a Dios detrás. Porque realmente esa es la verdadera, esa es la realidad. Es la verdad. Él es el que revela todo conocimiento. El ser humano no crea nada, simplemente descubre lo que Dios ya hizo desde el día que todo lo creó. Todo, la microbiología, todo eso simplemente entendiendo lo que Dios ya hizo hace. Entonces tenemos que todo conocimiento llevarlo a que ellos descubran a Dios detrás de eso. Y ahí me parece maravilloso. Este es el primer mandato de Dios, mandato clarito de Dios a los papás con los hijos. Ustedes tienen que guiar a sus hijos hacia mí, enseñándoles lo que yo les he enseñado a ustedes. Por eso si nos traen aquí a sus hijos, aquí hacemos es un eco. Porque la responsabilidad es de los papás. Nosotros tenemos que enseñar la palabra para que usted vaya y se la... ¿Quién se la pasa con los hijos? O más bien, ¿quién debería pasársela con los hijos? Los papás. Pero los papás hoy en día trabajan es para no verlos. Entre menos lo veamos, mejor. Que en la mañana me lo tenga aquí, que en la tarde me lo tengan allí, que en la noche me lo tengan allí, y yo los veo un ratico, un día a la semana por allá bien. ¿Sí? Papás, tenemos que estar más metidos con los hijos, siendo tan insistentes. Si yo tengo que ya cerrar el computador la tabla, pues lo cierro. Que se caiga el mundo y voy y estoy con ellos. Los instruyo. Porque tengo que cumplir el mandato de Dios. Y acuérdense que al principio hablábamos de la propiedad, de quién son los hijos. Si son de Él, yo los tomaría muy en serio. Miren lo que dice de los hijos. Deme un segundo. Porque cuando usted descubre quién son, usted lo toma en serio. Ese. Vamos a buscar Salmos 127:3. Porque cuando usted descubre quién es propiedad, quién, pues se toma más en serio el tema. Porque si usted no cumple esto y yo no cumplimos esto, nos vamos a meter en un problema con Dios. Y ahora no son solo los hijos físicos, ¿no? Si yo tengo hijos, entre comillas, espirituales que Dios ya me ha regalado o me ha entregado, yo tengo que ser tan insistente como un hijo biológico. Porque Él nos va a pedir cuentas. Por eso es que yo le saco tiempo a ustedes. Yo no lo hago por plata, yo no lo hago por nada, es porque yo tengo un mandato de Dios y me va a pedir cuentas. ¿Usted qué hizo con el don que yo le di? Instruyó a la gente que le entregué, y no solo yo, cada uno de ustedes lo va a tener de a poco que ir haciendo. Salmo 127:3, ¿quién? Vamos a ver acá. Salmo 127. 127. Un segundo. Si el Señor no edifica la casa, en vano te esfuerzan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardas, en vano madrugan ustedes. 3. Los hijos son una herencia del Señor, los frutos del vientre son una recompensa. O sea que si nosotros somos la única herencia que le podemos dejar a Él, ¿qué quiere decir? Que Él es el dueño. Él es de hecho, Él quiere de aposta que tengamos hijos, porque son lo que le vamos a dejar a Él. Nada más, usted lo demás que riquezas de qué, si es el dueño de todo.
¿cierto? Mire el último libro de la Biblia, ábrase Ezequiel. ¿Ezequiel es qué es? O Malaquías, perdón. El último libro De la Biblia no, del Antiguo Testamento. Malaquías. Versículo 2. Malaquías 2. Último libro del Antiguo Testamento, Malaquías 2, 14. No, versículo 15, sí. Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, capítulo 2, versículo 15. O versículo 14, del 14. A Dios, ¿por qué le ofende tanto los divorcios? Porque se le tiran a los hijos que son de Él. Mire lo que dice acá. Malaquías 2:14 dice: y todavía preguntan por qué. ¿Por qué está enojado el Señor con el pueblo en ese momento? Dice: pues porque el Señor actúa como testigo entre ti y tu esposa, la esposa de tu juventud. Le está hablando a los matrimonios. Y le está hablando al hombre, porque lastimosamente el hombre generalmente es la que la embarra. Dice: está contra ti la esposa de tu juventud, a la que traicionaste, aunque es tu compañera, la esposa de tu pacto. O sea, está hablando de que el hombre le fue infiel. Y vamos a después lo que dice. ¿Acaso no hizo el Señor un solo ser que es cuerpo y espíritu? Y porque es uno solo, ¿por qué busca descendencia dada por Dios? O sea, los hice uno para que me dejaran, ¿qué? Descendencia, hijos. O sea que Dios está interesado en que hagamos hijos, pero hijos bajo un matrimonio. Los hice uno porque yo, Dios dice, busco descendencia. Así que cuídense ustedes de su propio espíritu y no traicionen a la esposa de su juventud. Yo aborrezco el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel. Entonces él está diciendo: mire, yo busco que me dejen herencia. Lo único que ustedes me pueden dejar son sus hijos y yo los busco con ustedes. Cuiden sus pactos, cuiden sus matrimonios, porque lo que ustedes me van a dejar es a mis hijos, son sus hijos. Entonces, primer púlpito, el suyo en la casa. Si usted, papá o mamá, no está instruyendo a su hijo, sino que lo único que hace es tenerlos ahí en supervisión como para que no se maten y ya, pues está haciendo solo el 10% de su labor. Porque la Biblia dice: usted debe instruirlos. No es el pastor, no es el líder, no es la escuelita cuando va a la iglesia, no. Ellos son el eco. Usted es el que debe estarlos instruyendo en todo conocimiento. Sus preguntas, sus dudas, sus debates. ¿Qué están pensando? ¿Qué están pensando? Todo. Enseñándoles los mandamientos, obviamente, a la medida que ellos lo entiendan, según la edad. Pero usted y yo tenemos que estar guiando, instruyendo constantemente y mostrándoles por qué. Miren lo que ahora les voy a mostrar en cuanto a... Denme un segundo, acá les muestro. Viene la iglesia, rápidamente, Efesios 4:12. Entonces, el segundo lugar donde uno aprende la iglesia, Efesios 4:12, con el pueblo de Dios. Usted tiene que estar junto al pueblo de Dios a través de una congregación. Es nuestra responsabilidad, porque más que para los niños, realmente la iglesia es para los grandes. Yo no estoy hablando que los niños no sean importantes, pero es que el mayor trabajo con los niños es el papá y la mamá. Pero el de la iglesia, el mayor trabajo sí debe ser con los papás, porque la iglesia debe hacer esto con los grandes para que ellos lo hagan bien en casa y en las escuelas. Miren lo que dice acá, Efesios 4:12. Cada vez que usted venga acá, por ejemplo, si usted se va vacío, pues lo que estamos haciendo mal el trabajo nosotros. Usted tiene que irse con algo, usted tiene que ir pensando, usted tiene que ir estando, alerta, usted tiene que irse renovado, usted tiene que irse con más entendimiento, si no, no estamos haciendo nada nosotros. Y esa es nuestra responsabilidad como congregación. Efesios 4:12, mire lo que dice. Desde el 11. Dice, Él mismo, dice, Dios mismo, Efesios 4:11, constituyó a algunos, no todo el mundo es esto, pero algunos Él los llamó para ser apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Yo no tenía ni idea, pero Él me llamó a mí a ser pastor, punto, se acabó.
y obviamente a ser maestro también, a enseñar. ¿Y cuál es el objetivo de quienes son llamados a estos temas? Ahí dice, ¿qué? A fin de que, ¿qué? Capaciten al pueblo de Dios para que hagan la obra de servicio. O sea que si un papá y una mamá entienden cuál es su obra de servicio dentro del reino de Dios, que es instruir a sus hijos en todo momento, en todo lugar, de toda manera, pues nuestra primera labor es capacitarlos a ellos para que entiendan la palabra de Dios y ellos lo puedan hacer bien. ¿Me explico? Y después dice, para edificar el cuerpo del Mesías, de Cristo. De este modo todos llegaremos a la unidad de la fe. Si no lo hacemos así, no vamos a llegar a la unidad de la fe, ni el conocimiento del Hijo de Dios, ni a una humanidad perfecta, como dice ahí, que se conforme a la plena estatura del Señor. Entonces, nuestros niños, allá ahorita están un rato con ellas, pero realmente es ustedes en casa, constantemente. Si ustedes no lo están haciendo, es momento de que lo hagamos. Listo, ya, no lo estaba haciendo. Hoy, sí, yo pensé que ser papá era que estuvieran ahí en buena camita, que eso es parte de nuestra responsabilidad, no es que son de Dios, nosotros tenemos que protegerlos del frío, de las malas comidas, de su salud, claro, eso es parte de, tenemos que protegerlos, porque son de Él, acuérdense, si no es mío yo lo cuido con todo como es, pero Dios dice, no es solo que me lo cuides, es que me lo instruyas, porque si no me lo instruyes cuando es niño, cuando vaya a ser grande, ¿qué va a pasar? Se va a apartar, y no va a ser culpa de la iglesia, no va a ser culpa tuya por no haberlo hecho, papás. Yo hoy en día, últimamente, estoy siendo más intencional con ellas, de sentarme, a veces cojo a Katy, a las niñas, la vez pasada las agarré un domingo, que como ya estamos tranquilos, no estamos sirviendo, es como el momento de nosotros, me senté con ellas, estuvimos hablando, entre semana igual, estamos ya empezando a leer cositas, venga les muestro esto, empiezo a instruir de a poco, un poco más. No, papá, no entiendo, vamos a hacer esto, vamos a investigar de esto. Estoy instruyendo de a poquito lo que voy aprendiendo. Y mire lo que pasa con el tema, eso es la iglesia. Ahora hablemos un poquito de la escuela. Mire lo que dice Gálatas 4:2. La escuela debe ser una extensión de lo que usted y yo como papás estamos haciendo. Pero si usted como papá le enseña virginidad y ellos van a la escuela a que le enseñen los métodos anticonceptivos, no estamos haciendo nada. Si usted le enseña virginidad al niño y allá le enseñan es a cuidarse con métodos anticonceptivos, pero no virginidad, va a ser una dualidad en sus mentes. Y generalmente, ¿cuál termina ganando? A la que más escuchan. Y generalmente, ¿cuál es la que más escuchan? La más chévere. La que más tiempo están. Y generalmente, ¿dónde las de más tiempo están? Entonces toca tener mucho cuidado donde los tenemos. Mire lo que dice Gálatas 4:2. Y después nos sorprendemos, pero es que mi hija ya no está en la fe. En los 3 lugares donde hay púlpito, casa, escuela y iglesia, ¿usted dónde estaba toda alineada? Uy, no. ¿Usted hizo su parte? A medias. Pero el colegio sí la hizo bien. Y después nos preguntamos, ¿por qué? Gálatas capítulo 4. En Gálatas 4, Pablo no nos está hablando realmente de un tema de la ley y de la llegada del Mesías, pero hay un detalle que usted tiene que saber por qué él lo usó, que tiene que ver con la escuela. Mire lo que dice. Gálatas 4, versículo desde el 1. En otras palabras, dice Pablo, mientras el heredero es menor de edad, de nada se diferencia a un esclavo, a pesar de ser dueño de todo. Él está hablando de una casa, pero aquí vamos a sacar algo interesante. Él está diciendo, miren, en una casa hay esclavos e hijos, ¿sí? Hay sirvientes e hijos, ¿cierto? Y él dice, un hijo no se diferencia nada del esclavo. Niñas, un niño no se diferencia nada del esclavo mientras es menor de edad, mientras es niño, mientras es joven. Se va a diferenciar cuando realmente el hijo, cuando llega a la mayoría de edad. Porque ahí sí él va a poder tomar posesión de su puesto, de su herencia, pero mientras tanto es igual a un esclavo. Y mire lo que dice después. Al contrario, dice, este niño, ese hijo, está bajo el cuidado de tutores y administradores hasta la fecha fijada por su padre.
¿Quién es el que tiene la responsabilidad de decir quiénes son los tutores o administradores en algunos temas de sus hijos? ¿Quiénes son los responsables? Niñas, ya no más, porfa. Los papás. Los papás tienen la responsabilidad de, cuando delegan su autoridad de enseñanza sobre algún tutor o alguien diferente a ellos, tiene que tener totalmente la responsabilidad de decir a quien yo le estoy delegando mi rol en ciertas áreas debe estar alineado con mi fe, o si no vamos a estar dañando, o más bien, el tutor no le importa, el tutor desde que usted le pague, pero usted dice, ¿pero de verdad es tan grave? Sí, es muy grave. ¿Sabe que uno de los problemas más graves que hoy tenemos en nuestra sociedad es que nuestros hijos no creen, o la juventud no cree que venimos de Dios, que Dios nos creó? Eso parece tonto, ¿no? La mayoría de gente no cree, de la juventud de hoy, que Dios creó todo, que Él es el creador, ¿no? Creen que venimos de un mono. Pregunte. Y pues cuando usted cree que viene de un mono, pues todo se desvirtúa porque no hay Dios. Y si no hay Dios, pues yo no necesito creer en esto. ¿Dónde les enseñan eso? En el colegio, el Homo sapiens sapiens, el Homo habilis, el Homo erectus, el Australopithecus, no me acuerdo. Y se lo sabe mejor que nosotros. Pero de repente Génesis 1:1 dice que Él creó al ser humano y los hizo hombre y mujer. Pero si me dicen eso, pues claro, y los niños van siendo educados en esto, pues cuando llegan a grandes, pues yo puedo hacer lo que quiero, porque es que Dios no, ¿cuál Dios? Pero Dios sí dice, y creó el Dios al hombre y a la mujer, varón y hembra los creó, y los hizo a imagen de Dios. Eso cambia todo, pero eso no se lo van a enseñar a ella. ¿Te han enseñado eso? Es que aquí tengo una prueba. No, le han enseñado cómo fue creado el ser humano. En biología me dicen que venimos las variedades de la vida, que es la quimiosintética, la generación espontánea y la panspermia. O sea que ella está recibiendo, perdonen lo que estoy diciendo, mentiras. Son teorías. Pero nadie le ha dicho la verdad. Pero entonces, ¿qué pasa? Muy bien, pero él de pronto le ha dicho, y todos esos papás que no le están pendientes, ¿qué? Por eso nosotros, si vamos a delegar autoridad sobre alguien, debería ser alguien que vea como nosotros vemos las cosas, si no le estamos mandando al ruedo. Estamos en un momento donde hay una pelea en sus mentes que a veces no discernimos que está ocurriendo con los niños. Pero papá, si a mí tú me dices esto, pero allí me dicen eso. Acuérdense que cuando un maestro se para enfrente de una clase, el 99.9 de los niños considera que lo que está diciendo ese personaje arriba es verdad. Hasta 4º grado, imagínense. ¿Qué vas a decir? Porque es un púlpito, hay 3 púlpitos, el de la sala, el de la iglesia y el de la escuela. Pues yo digo esto, yo que fui maestra toda la vida, pero por ejemplo a nosotros nos dan, los que son acá profesores, y nos dan determinados temas y eso, que uno dice, pues yo lo hacía en mi... Claro. Entonces uno, digamos, se tiene que regir. Claro, sí, por el pero currículum. Yo pienso esto, yo hablaba con mi nieta, ¿no? Yo le digo, mamita, te van a hablar de evolución de esto, pero si tienen, lo único que yo sé es que sean muy cimentados. Eso, todo lo que está hablando ahora, pues, Iván, seguramente que algo pasa, no pasan cosas grandes porque, pues yo lo digo, eso, cuando estudié en mi carrera, entonces yo decía, pues yo quiero que yo decía, así me digan que la evolución, porque es biología, imagínense que le ponen a uno a mirar desde acá, desde allá, entonces yo dije, no, yo tengo mis conceptos, así me digan y en las evaluaciones. No, y está bien, y entendemos, pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? Creo que lo fundamental es la casa, o sea, ya... Pero no, sí es lo fundamental, pero no nos confiemos, porque hay 3 púlpitos, acuérdense, hay 3 púlpitos en la sociedad, 3 púlpitos. Casa, iglesia y colegio o escuela. Tenemos como papás que ser lo más cercanos a lo que sabemos que es la verdad, de lo contrario corremos el riesgo que un día
una pese más que otro en sus corazones. Y bueno, Gaby hoy dice, eso es mentira, y ojalá te mantengas a ti, pero no todos los niños creen eso. Sí. No. No. Por eso les digo que, digamos, si ustedes Valen le preguntan las teorías, no las conoce. Pero estas sí las conoce. Pero entonces que tenemos un desafío como papás y es, ¿cómo hacemos? Porque esto es yo le acabo de decir una pregunta tonta, ¿no? Tonta no, muy importante, muy básica. Pero hay muchos temas que acá les puedo sacar. Virginidad, los noviecitos, es su cuerpo, su identidad. Y si yo no hago mucho mi trabajo, porque yo pienso que en el colegio y en la iglesia lo están haciendo, y estoy pagando millonadas para que le enseñen mentiras. Millonadas. Ah, sí. Claro. Claro lo que dice Dorian. Es bueno que conozcan un día, pero lo más importante es que al principio conozcan bien la verdad, para que identifiquen bien la mentira y no al revés. Pero yo gracias a Dios Sí. tengo mis papás que me enseñan todo el tiempo. Muy eso, bien. Yo no tengo nada que ver a mí. Pero hay niños que no tienen esa posibilidad a veces. O hay papás que no están haciendo bien su rol en casa y los niños ¿saben cuándo es que brota lo que realmente los niños sale? ¿Qué dijo la Biblia? ¿Qué dice Proverbios? ¿Cuándo? ¿Cuándo brota realmente la instrucción que tuvieron de niños? ¿Cuándo brota? Cuando son grandes, no ahorita. Porque así como cuando uno les instruye chiquito y no se ve ya el resultado, bien, se va a ver al futuro, también cuando lo estemos haciendo mal no se va a ver de una. ¿Ibas a decir algo allá? La edad. Por la edad, muy bien. Ahí sí se les muestra lo que dice el mundo, muy bien. Pero entonces es clave y nuestros niños desde muy chiquitos no les están enseñando eso en uno de los púlpitos más importantes, que es, por eso nosotros tenemos que tener mucho, y estamos hablando de un solo tema, pero son muchos, que tienen que ver con su vida, quiénes son, de dónde vienen. Es que cuando usted no sabe, si uno no sabe dónde viene, uno no sabe para dónde va. Eso es una vaina básica. ¿Qué es lo que quiero decir aquí? Es que como papás tenemos que entender que hay 3 púlpitos. Acuérdese de eso. Y que ojalá los 3 púlpitos de la vida de nuestros hijos, de nuestras futuras naciones, sean las que Dios quiere que sean, porque Él quiere que ellos escuchen la verdad en todo momento, al salir, al entrar, en el camino. Átalas y recuérdaselas una y otra vez, para que cuando sean viejos o grandes no se aparten. Pero no, a veces no nos tomamos muy en serio ese tema, ¿no? No, pues allá con lo que les diga Iván y con los que le digan, no, eso es un eco, acuérdese. Entonces, ¿cuál es el otro? Hay gente, y más gente lo está haciendo hoy en día, que la escuela, que vuelven los padres a empezar a enseñarles directamente a sus hijos y los sacan de la escuela. Yo no estoy diciendo que esté a favor o en contra, pero estoy diciendo, pero si a ellos les da paz hacerlo, que lo hagan. Pero tienen que hacerlo. No es para tener a los chinos en la casa mirando televisión. Tienen que instruirlos en los conocimientos hacia toda verdad. Pero esos 3 púlpitos existen y van a existir y existirán por siempre. Entonces tenemos que alinear esos 3 púlpitos. Pero entonces si le decimos, ve, ahí le pagué colegio, ahí le pagué iglesia y yo no hago mi trabajo en casa, se está haciendo el 40% del trabajo. El 60-70% lo tiene que hacer usted y yo, lo tenemos que hacer con nuestros hijos en casa. Entonces no hay manera de que usted le pague
Y hace poco me encontré con unas personas que tenían un hijo. Me dijeron, uy, me descaché y tuve un hijo. Y porque no querían tener hijos, me descaché. Pero eso le pagan a Raimundo y todo el mundo porque ellos lo que quieren es seguir su vida. Ellos no están cumpliendo nada de esto y por ende sus hijos no están. Ahora, que Dios tiene misericordia de muchos de nosotros, que a veces no tuvimos todo esto tan así, y que en medio del camino tuve misericordia, nos llamó, bueno. Pero nosotros que ya lo conocemos, no deberíamos tener la excusa de no hacerlo bien, o tratar de hacerlo bien, ¿sí? Mis papás, por ejemplo, no entendían mucho de esto, pero en medio de lo que podían entender, ahí me llevaron. Pero yo me estaba perdiendo. Y yo no los culpo, ellos hicieron su mejor trabajo, pero yo me estaba perdiendo. Yo no sabía qué era virginidad. Yo no sabía que me tenía que guardar hasta el matrimonio, ni por qué es. Ahora, no los culpo, pero a mí sí me tengo, yo como ya sé, yo no puedo darme el lujo de simplemente, no. Entonces con Kate por eso hemos tratado de ser muy coherentes con en la casa, hacerlo cada día mejor, estudiar mejor, como ser papás para hacerlo mejor, no simplemente atajar. Si ven que les conté un ejemplo, han sido varios, pero ese es el ejemplo de cómo se agarraban ellas dos y ya entendí, yo tengo que instruirlas mejor, tengo que llevarlas hacia que entiendan que es propiedad privada en casa, que entiendan cómo Dios es orden, pero yo tengo que llevarlas hacia Dios a través de todo eso que hacemos en casa, hablarles, guiarlas, mostrarles por qué. Y vienen más proyectos con ellas dentro de casa, pero yo digo, yo tengo mi responsabilidad. Ahora, la iglesia pues la hacemos nosotros mismos, entonces pues bien, también la estamos protegiendo por ese lado. Y el colegio pues hemos buscado un colegio que las guíe como nosotros y no sería una dicotomía entre sus mentes. Entonces ahí vamos. Que cuando el día ya ellas crezcan y tomen una decisión, por lo menos yo con Kate podamos decir, ¡ah! Hicimos lo mejor que pudimos la cosa, ya. Pero no que yo diga, Dios mío, yo sabía esto y no lo hice, yo me la pasé metido en un computador y no las instruí nunca. ¿Qué hice? Y se me pasaron los años y cuando ya cojan vuelo, Gaby le quedan unos 2, 3 años y ya agarra vuelo. Porque ya está creciendo. ¿Sí? Entonces tenemos que el púlpito, empiece a usar el púlpito de su casa, ese es el mayor trabajo ahorita, use el púlpito de su casa, úselo intencionalmente, siente, hable, guíe, recuerde, estudie usted también. Nosotros sí tenemos un proyecto en esta iglesia para capacitarlos mejor, vamos a crear, vamos a trabajar en ello fuertemente, crear una escuela bien jalada de todas las áreas de la sociedad para que ustedes y nosotros nos capacitemos en familia, en iglesia, en escuela, en todo el tema de para entrenarlos bien, en el gobierno civil, en todo el tema de comunicaciones. O sea, nosotros tenemos esa responsabilidad y todos los que Dios llame con nosotros, a capacitarlos. Pero los que ejecutan, ¿quiénes son? Ustedes. Y que los que son maestros, los que están metidos en escuelas, lo hagan cada día mejor. Y que si un día ya llega acuérdese de esto que va a pasar un día. Todos los gobiernos de la tierra van a intentar un día que todas las escuelas estén sometidas a lo que el Estado quiere. Eso va a pasar un día, acuérdese de eso. ¿Cuándo? ¿Tiempo va a pasar? No sé, pero eso va a pasar un día. O sea que un día usted va a tener que tomar una elección. O los manda a que les digan mentiras siempre, o los destruye usted mismo. Un día va a llegar. Entonces preparémonos, porque eso va a pasar un día. ¿Listo? Terminemos, oremos. Entonces los 3 púlpitos, ¿cuáles son? Familia, iglesia y la escuela. Son los 3 lugares donde nosotros y nuestros hijos siempre van a escuchar instrucción. Son los lugares donde ellos se van a sentar, o usted nos vamos a sentar y vamos a ver a alguien de pie. Y cada vez que vamos a alguien de pie es sinónimo de me estás diciendo la verdad. Si los 3 no le están diciendo la verdad, va a haber una lucha y usted y yo tenemos que velar porque ellos escuchen la verdad. Y si van a entender cuáles son las mentiras, que se las digamos del comienzo como mentira, no como podría ser. Esas son las teorías. Podría ser. Entonces usted deja abierto el tema. No, yo te puedo enseñar. ¿Sabe cuál es el problema de decirle a Gabriela o a algún niño la teoría de la evolución? El problema no es la teoría de la evolución.
El problema es que usted al final debe decir es verdad o es mentira, esa es la responsabilidad de nosotros. Mira, hay una teoría, la teoría es esta, se la puedo explicar bien, y Darwin dijo, y y en tal año, y mire lo que dice la teoría, y al final, pero usted al final tiene que decir si es verdad o es mentira, y al final decirle, esa teoría, hija, es mentira. Porque la verdad es esta, pero la tienes que saber porque eso es lo que se dice mucho por allá afuera. Ah, bueno, papá, entendí la teoría y entendí que es mentira. Pero ¿qué hacen mucha gente? Es una teoría y podría ser verdad, no te dicen si es verdad o mentira. Ese es el problema de las teorías. Pero nosotros sabemos que esto es la verdad y que sí venimos de él. Entonces todo cambia. Eso es lo que cambia y por eso como papás tenemos que estar pendientes de qué están pensando ellos para yo decirte, ¿eso que estás pensando es verdad o es mentira? Por eso tenemos que conocer la palabra de Dios lo mejor posible. Oremos. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por este momento. Gracias porque aquí nos has dado muchos niños y queremos como nación y como iglesia de a poquito ir mejorando en el entendimiento de lo que tenemos que hacer con ellos. Gracias por los adultos que están aquí porque de una u otra manera lucharon con el entendimiento que tuvieron para que hoy estuvieran sus hijos acá y hijos de sus hijos inclusive. Pero ayúdanos a tener aún más entendimiento porque así como las tinieblas avanzan, la luz tuya en nosotros debe avanzar también para que no nos agarre ventaja y al contrario, seamos nosotros rompiendo todo tipo de oscuridad en medio de nuestras familias y nuestra nación.